Bueno, buenas noches. Pues ya es casi noche, ¿no? Voy a cerrar con un tema que tiene más que ver con la relación médico-paciente en el consultorio y algunas cuestiones de salud pública, de decisiones ministeriales. Y aparte, bueno, Natalia dijo que yo tenía una sorpresa, ¿no? Así que bueno, esta es la estrategia de adherencia a la vacunación, lo que vamos a hablar, y sin conflicto de interés. Y esta es la sorpresa. La sorpresa es que, digamos, todo este documento que hicimos, toda esta presentación forma parte de un documento que ya está en el horno para sacar en la revista Medicina. En breve ya va a estar circulando por todas las redes, que es vacunación en adultos, estrategias para promover la adherencia. Esta publicación tiene estos 5 ítems, que es vacunación en adultos, marco general, vacunaciones recomendadas en Argentina dentro del calendario y fuera del calendario, que fue lo que hemos visto hasta ahora. Y a mí me toca los 3 ítems de abajo: barreras para la vacunación del adulto, rol del médico como líder en la vacunación y estrategias para fortalecer la misma. Un pequeño repaso de lo que se vio hasta ahora, aspectos generales. Sabemos que la vacuna es una de las intervenciones más efectivas en salud pública, previene enfermedades, reduce la mortalidad, que han disminuido en el mundo por múltiples factores, y esto afecta a la inmunidad colectiva, que desde Jenner en 1796 hasta ahora las vacunas revolucionaron la salud pública, que el programa ampliado de inmunizaciones de la OMS previno más de 154 millones de muertes en los últimos 50 años, básicamente por erradicación de la viruela, reducción del sarampión, de la polio y otras, que las vacunas reducen el uso de antibióticos, reducen la aparición de cepas resistentes, no es un tema menor, y que reduce los costos en los tratamientos y las hospitalizaciones. Esto es un repaso de lo visto hasta ahora. Y que en Argentina nuestro calendario incluye vacunas que son gratuitas y obligatorias. Pero, y este es un trabajo de Mata del 23, pero que fue analizando datos de la pandemia, la cobertura de influenza fue del 37% y del neumococo del 24%. 37 y 24. Datos tomados en la pandemia, donde uno piensa que pudo haber habido alguna reducción en el hecho de irse a vacunar. Vamos a ver algunos estudios que hicimos nosotros de la Sociedad Argentina de Medicina que tienen que ver. Acá estamos hablando de barreras, y una cosa que no tocamos es la barrera nuestra, nosotros como barrera. Nosotros no le decimos a la gente que se vacune, o le decimos en qué porcentaje. Bueno, vamos a analizar esto también. Este es un estudio que publicamos en Neumonía Natal en el año 2014, actitudes y conocimiento de internistas y cardiólogos, que son los que deberían indicarla, respecto a la vacuna contra el neumococo, y sintetizando 262 cardiólogos o internistas encuestados. El 42% prescribe habitualmente la vacuna contra el neumococo. Esto quiere decir que más de la mitad, 2014 estamos hablando, no la prescribía. Y las barreras vistas en ese momento o relatadas por esta muestra fueron el tema de costos y las preocupaciones de los pacientes sobre seguridad. Pensemos que en ese momento la vacuna no estaba en el calendario, no era una vacuna gratuita. Pero bueno, hablamos de hace 10 años. En el 2015 hicimos esta otra investigación. Esta fue publicada en la Revista Argentina de Medicina, 2015. Casi 1.700 personas, adultos de Cava y provincia de Buenos Aires. Y acá analizamos todas estas vacunas que estaban en calendario: la doble adulto, gripe, neumococo, hepatitis B, hepatitis A, la MMR y la varicela. Acá se los dividió en 4 grupos. Y acá empezamos a ver no solamente cuántos se vacunaban, sino cuántos se la indicaban, cuántos profesionales le decían: usted se tiene que vacunar contra esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, el grupo era los que se indicaba por el médico y se hacía, los que se indicaban y no se hacía, los que no se indicaban, y esto, digamos, sería la peor, para nosotros es la peor columna esta, la vacuna que nos damos es la peor vacuna, ¿no? Y las que el paciente era un poco más inteligente que el médico y se la daba sin estar indicada. Entonces, lo que está en rojo eran los que no
por una cuestión, por el paciente o por el médico, no se la daban, y estos rangos fueron del 12 al 31%, del 12 al 31% según el tipo de vacuna. Los que sí se han vacunado, ya sea porque se lo indicó el médico o porque se lo indicó el propio paciente, tenían un rango de 9 a 65. Después, bueno, estaban los que no les corresponde la vacuna, ¿no? Eso fue 2015. También analizamos en ese estudio por qué, cuál era la variable que se asociaba a no darse la vacuna. Entonces vimos que eran diferentes para distintas inmunizaciones. Tomamos ser económicamente dependiente. Eso, la verdad que ser económicamente dependiente no influyó en ninguna de las vacunas. Pero, por ejemplo, tener menor cobertura en salud influyó para no darse la doble adultos, para no darse la MMR y para no darse la varicela. No tener médico de cabecera, que uno pensaba que a priori que, bueno, si uno no tiene médico, capaz que es más desastroso y no se da nada, bueno, solamente influyó en no darse la doble adulto. En los demás no hubo influencia. Tener menor nivel de educación influyó en no darse la hepatitis A, la hepatitis B y la varicela. Barrera geográfica influyó en no darse la hepatitis A y no darse la varicela. Y personas mayores, la edad influyó en no darse la doble adulto, en no darse la del neumococo y no darse la vacuna contra el sarampión. En el año 2022, acá con el grupo de la Universidad de La Matanza, con el doctor Milione acá presente, vimos este estudio de prácticas preventivas y detección de factores de riesgo en Cava y Gran Buenos Aires con 1.057 personas encuestadas. Acá nos dedicamos solamente a ver qué pasaba con las vacunas respiratorias, la antigripal y el neumococo de 13 y 23. Este es el grupo en que no tenía indicación. Este es el grupo, y estos son los que sí tenían, y de los que sí tenían, esto es lo que se la dieron y esto es lo que no se la dieron. No se vacunaron, pero sí tenían indicación, era un 12 a 14 del total. Si vamos a mirar de los que sí tenían indicada, ese 12 a 14 pasa a ser entre un 33 y un 50%. 2022. Y si nos retrotraemos al primer trabajo que era del 2014, estábamos en la misma, o en las cifras del trabajo del 2023 de la pandemia, que andábamos entre un 33 y un 50, no, estamos más o menos igual. Entonces, pensemos que vamos a hablar de las barreras, pero una de las principales somos nosotros, que no indicamos la vacuna. Este es el último trabajo, todavía no está publicado, lo presentamos en el Congreso SAN el año pasado con casi 5.000 personas. Globalmente las vacunas de calendario eran de un 51 al 71% y en especial las respiratorias se cumplían en un 19 a 39%. Este trabajo también lo hicimos en Latinoamérica con una muestra menor de 500 personas y veíamos que las vacunas de calendario estaban un poquitito más bajas que en Argentina, entre un 33 a 47%, pero en especial las respiratorias estaban mejor. O sea, el global estaba más bajo, pero las respiratorias tampoco estaban mucho mejor, ¿no? 22 a 47%. Y estos detalles, ¿se aplica la vacuna doble cada 10 años? El 51%. La mitad de la gente no se da la doble adulto cada 10 años. Anda un poco mejor con la hepatitis B, pero bueno, un 71%, y contra hepatitis A un 57%. Y en especial las vacunas respiratorias, antigripal y neumococo, la primera columna son los que no lo tienen indicado, la segunda y tercera los que lo tienen indicado, la segunda lo tiene indicado, se lo da, la tercera lo tiene indicado pero no se lo da. La cuestión es que el incumplimiento o la falta de cobertura para antigripal es de un 20% y la falta de cobertura para neumococo es un 44%. O sea que estamos bastante mal en vacunas en general y en las respiratorias en particular, según nuestras propias investigaciones. Porque la verdad que en Argentina no hay mucha investigación de cómo estamos con las vacunas y cómo estamos con las indicaciones. Y esto que sería el SUMUN, que es la encuesta nacional de factores de riesgo, saben que hasta ahora hay 4, la quinta por ahora quedó ahí boyando,
pero cuando en las primeras 4 encuestas de factores de riesgo el tema vacunas no se tocaba, pero se había decidido que en la 5ª encuesta de factores de riesgo se busque en la población la cobertura de vacunas. Pero bueno, como decía alguien, por ahora esa te la debo. Bueno, entramos ahora a barreras y estrategias. Las barreras las podemos clasificar en 2 grupos, en las barreras estructurales y las no estructurales. Empecemos por las estructurales, que son las que tienen más que ver con salud pública. No hay si no hay vacunas es una barrera, y si hay dificultad para acceder al centro de vacunación es otra. Esas serán las estructurales. Vamos a ver las que tienen más que ver con el mano a mano, ¿no? De las no estructurales, que no haya una información adecuada, que no haya asesoramiento, que la gente esté preocupada. ¿La vacuna será buena? ¿La vacuna no me hará mal? Menor confianza en el sistema de salud, porque todos tienen algún conocido que fue al hospital y lo atendieron mal y se murió. Falta de comprensión sobre el riesgo personal de enfermedades prevenibles por vacunación. Y la percepción poblacional de que, bueno, no importa, total el riesgo es bajo, si no me vacuno. Yo conozco gente que nunca se vacunó y es sana. Entonces, esa percepción en algunos lados existe y todos la habrán vivido. ¿Qué rol tendríamos que tener nosotros? Bueno, tenemos que ser líderes promocionando la vacunación. Y dentro de la promoción tenemos que, además no solamente tenemos que decir vacúnense que esto es bueno, sino que tenemos que estar preparados cuando vienen, no digo los antivacunas, pero al menos los que dicen no, porque yo sé que esta vacuna trae efectos adversos, esto no es tan bueno porque yo me doy la vacuna y estoy 3 días enfermo, al final la vacuna, el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, toda esa desinformación es lo que debemos contrarrestar como profesionales y promover la confianza en la vacunación. Sería bueno que los médicos formen parte de los grupos que participan de las decisiones políticas junto a las autoridades sanitarias, junto a los ministerios de salud, que participen en las sociedades científicas, que hagan consensos entre las sociedades. Nosotros siempre hacemos consensos, no solo de vacunas, pero bueno, de vacunas también en especial con las sociedades amigas, con los infectólogos, con los vacunólogos, con los neumonólogos. Y esos consensos a veces son bajo una órbita del ministerio y a veces no. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos como líderes en las campañas y básicamente para enfrentar las barreras? Porque cualquiera está preparado para decir, bueno, vacúnese porque esto es bueno y baja la mortalidad, qué sé yo. El tema básicamente no es hablar de lo bueno, sino contrarrestar los problemas que viene a plantear la población cuando vienen con sus mitos, con sus errores, sus miedos, etc. Entonces, nuestras herramientas son la educación, la comunicación efectiva, el compromiso con la comunidad, tener alguna estrategia específica, gestionar la inseguridad hacia las vacunas, o sea, y esto es importante, hay que aprender a gestionar la inseguridad hacia las vacunas, brindar a los pacientes información precisa y basada en evidencias. Y esta comunicación efectiva tiene que ser persuasiva, o sea, picar la cabeza, el famoso picasesos, deben conocer algunos, debe incluir el encuadre adecuado del mensaje, debe incluir la seguridad y los beneficios personales y sociales, y dar un marco seguro para la discusión. Esto del marco seguro sería, digamos, esto en el mano a mano con el paciente, no hablarle desde un pedestal, y generar este proceso muy importante que son las decisiones compartidas, que vendría a ser un paso más que respetar el principio de autonomía. O sea, el principio de autonomía se ejerce mucho mejor si hacemos decisiones compartidas. Entonces, es insuficiente limitarse a transmitir información precisa. Hay que hacerlo, pero no alcanza. No podemos esperar que con estas palabras de, bueno, vacúnese porque esto es bueno y va a prevenir y usted va a tener... No podemos pretender solo con eso que haya aumentos en las tasas de vacunación. La información tiene que ser basada en fuentes confiables, con participación abierta, con diálogo y mensajes que fomenten la confianza. Y a su vez los profesionales tienen que tener 3 cosas, los profesionales que están en este tema, 3 cosas. Una, obviamente, el conocimiento de lo que están dando. O sea, yo estoy vendiendo este producto y tengo que conocer este producto. Entonces, el conocimiento específico es basal. Pero a su vez, el conocimiento solo no alcanza si uno no sabe comunicar. Si uno no es un buen comunicador, con conocimiento solo no vendemos nada. Y a su vez,
enfrentar a la gente cuando viene con su inseguridad con las vacunas, o sea, comunicar y manejar la inseguridad. Estas serían, digamos, las 3 herramientas que tenemos que tener para, como líderes para mejorar la vacunación. Y hay una herramienta que se llama Aspire, que tiene estas normas. Uno dice que hay que asumir que la gente quiere vacunarse y estar preparado para responder sus preguntas, compartir datos claves, compartir fuente de información para contrarrestar información errónea, presentar recomendaciones contundentes y contar algunas experiencias de vacunación, como por ejemplo los trabajos que han presentado Nati y Mati, obviamente bajado a un lenguaje popular, digamos, ¿no? Sin explicarle las curvas, todo eso, ¿no? Iniciar un debate o abordar preguntas sobre los efectos adversos de forma proactiva y compartir fuente de información, responder a las preguntas, escuchar activamente y empatizar. Uno a veces ve a la antivacuna y le cuesta empatizar, ¿no? Pero bueno, la recomendación del Aspire es comprenda las preocupaciones de la gente. Y hay intervenciones multicomponentes, desde varios lados se le puede entrar, ¿no? Una es, por ejemplo, básicamente pensar grupos específicos sobre quiénes actuar por distintas puertas de entrada. Una, los que no se vacunan, otra, los que se vacunan poco. Y si uno dice, bueno, sí, me vacuné contra el COVID, ¿cuántas dosis tenés? 2, ¿no? Pero ya está, no me doy más, porque con 2 es suficiente. Y básicamente los trabajadores de la salud también. Aumentar el conocimiento y concientización sobre vacunas. A su vez, estas intervenciones cada una tendrá sus estrategias, ¿no? Mejorar el acceso y la conveniencia de vacunarse, exigir la vacunación e implementar sanciones contra la no vacunación. Acá, bueno, digamos, es una intervención multicomponente. No quiere decir que acá la hagamos, pero tenerla en cuenta. Y en algunos lugares, por lo menos durante la pandemia, en algunos lugares lo han hecho. Involucrar a líderes comunitarios. Acá, cuando uno entra a determinados barrios y quiere implementar una acción, bueno, primero averiguar quién es el líder. A veces el líder es un cura, a veces el líder es el narco. Bueno, buscar el líder de cada comunidad donde uno va a trabajar. Incorporar nuevos conocimientos y pruebas sobre las vacunas y abordar la desconfianza mejorando la confianza en los equipos. ¿Qué podemos hacer en el consultorio? Ustedes van a leer esto y van a decir, pero yo no tengo tiempo y yo no puedo decirle a mi secretaria que se ocupe de eso. Bueno, esto es lo que uno podría llegar a hacer. Recordatorios personalizados, ya sea por llamadas telefónicas, por mensaje de texto, por correos electrónicos. Uno tendría que tener la cartilla de vacunación de cada persona y tener el cronograma y decir, dentro de 2 meses se le vence, bueno, llámalo y avísale, por ejemplo. Integrar la vacunación en consultas médicas de rutina. Yo vengo porque me duele la rodilla, pero fíjate que te falta la antigripal de este año. Usar registros electrónicos para seguimiento, tener alertas, indicar vacunas para la misma visita. Y todo tiene que ser claro para los pacientes, la información tiene que ser clara. Y saber que en lo individual el médico puede ser un motivador para que el paciente se vacune. O sea, uno como motivador. Es difícil que uno, que en un consultorio, que en una consulta de cesación tabáquica el médico esté fumando. Es complicado eso, por ejemplo. Entonces, la construcción de confianza, el ejemplo personal, no, bueno, pero ¿cómo no te vas a vacunar? Mira, yo acá tengo el carnet, Adolfo y yo nos vacunamos ayer, nos dimos la COVID, la influenza y bueno, vos te diste además la triple viral. Podemos mostrar el carnet si alguien tiene duda. La comunicación efectiva y el uso de entrevista motivacional. Y acá tenemos 3 posibles escenarios, matemáticamente hablando, ¿no? A veces uno ve la realidad, tal vez no sea así, pero por lo menos lo que salió en estas publicaciones es que si el médico y el paciente tienen actitud positiva, la posibilidad que se vacune es del 90%. Si los dos tienen actitud negativa, la posibilidad baja al 7%. Y si el médico está en positivo y el paciente en negativo y el médico tiene buenas estrategias, la posibilidad va al 87%. Esto también habría que verlo en vida real, pero por lo menos esto es lo que está publicado. Y acá algunas estrategias para el consultorio, mensajes directos,
¿Cuánto hace que no recibe una vacuna para la gripe? ¿Revisó con el médico clínico las vacunas recomendadas? Recursos informativos con informaciones basadas en evidencia, de fácil lectura, sin odds ratio, ¿no? Sin curvas. Calendarios de vacunación, entregárselo en la primera consulta con las obligadas y las recomendadas. Registro del estado de vacunación, ya sea en la historia clínica, sistemas digitales. Decirle al paciente, mira, acá en esta zona tenés 2 vacunatorios, en tal y tal calle, por ejemplo. Y aprovechar las oportunidades, considerar estrategias para vacunación en pacientes internados, ya que está internado, y bueno, vamos y se la damos. Y en la emergencia también prescribir las vacunas prioritarias. Pensamos también que a veces puede haber barreras específicas para algunas poblaciones puntuales, las poblaciones vulnerables. Entonces, a veces para los pacientes que, ya sea que pueden ser de pueblos originarios, pueden ser pacientes analfabetos, analfabetos reales o analfabetos funcionales. Bueno, a veces no hay materiales traducidos, a veces no hay materiales culturalmente apropiados, a veces hay discriminación y a veces el personal de salud no se puede comunicar bien. Bueno, todas esas son barreras que complican a las poblaciones vulnerables. Entonces, por ejemplo, tener estrategias específicas para las comunidades LGTBQIA+, para pueblos originarios, para personas sin hogar o en situación de calle. Planificar desde un sistema de salud visitas domiciliarias, comunicaciones personales e implementar farmacias comunitarias, usar materiales educativos que sean adaptados culturalmente, eliminar barreras como costos. Bueno, acá estaríamos hablando acá de alguna forma estamos hablando sabemos que tenemos 3 niveles, el nivel mano a mano en la consulta, el segundo nivel, hasta dónde puede llegar la gestión en un hospital, y el tercero, lo que es un ministerio, ¿no? Entonces, de alguna forma se están mezclando las cosas de acá, pero bueno, eliminar el tema de los costos, los horarios restrictivos, los accesos geográficos, involucrar a los líderes comunitarios en las campañas y que la vacunación sea móvil y en espacios comunitarios. Sabemos que los departamentos de urgencia son lugares donde se prescriben de rutina algunas vacunas. La antitetánica en heridas, que no está bien dar la antitetánica en heridas, hay que darla doble, ¿no? La hepatitis B en la posexposición. Sabemos que la urgencia es un lugar que es importante y posible para trabajar con vacunas prioritarias de la COVID, la influenza en los adultos. Y saber que las vidrieras del hospital son los consultorios y la guardia. Y a veces algunas personas que por determinados motivos no les gusta ir al hospital, pero cuando tienen que ir a la guardia, tienen que ir a la guardia, estos serían unas poblaciones vulnerables, a veces la sala de emergencia es el primer y único contacto con el sistema de salud. Entonces, ahí evitar esa oportunidad perdida cuando el médico de guardia, a las 3 de la mañana lo despiertan porque le duele el codo, bueno, que el médico de guardia ahí, que está enganchado con este tema de oportunidades perdidas, revise un poco el plano o le haga alguna pregunta vinculada. Redes sociales. Puede ser buenas, puede ser malas las redes sociales. Así como uno dice, bueno, usemos influencers y profesionales en campañas educativas. Si el influencer es un antivacuna, si es esos influencers que tienen muchos seguidores, nos va a destrozar. Pero bueno, sabemos que puede tener impacto positivo, impacto negativo, que lo negativo es que haya desinformación, o mala información, que haya campañas antivacunas. Bueno, el tema es usarlos lo mejor posible y que haya un monitoreo de respuesta rápida a mitos y noticias falsas. Algunas intervenciones comunitarias, vacunaciones in situ en los centros de trabajo, en las escuelas, en las iglesias, participación de líderes comunitarios que fomenten confianza, programas de incentivo en algunos lugares. En el COVID pasó esto, había algunos programas de incentivo para los que se vacunaban, eventos y ferias de salud con vacunación gratuita o estrategias de comunicación masiva. Y acá también nos planteamos, y esto también de vuelta, vuelvo al COVID y pasó mucho, el tema de las libertades individuales. Yo no me quiero vacunar, ¿quién me va a obligar? Aparte no es una vacuna obligatoria, versus la necesidad social de si te tenés que vacunar, ¿no? Entonces, a veces uno está en esa situación y se enoja con la situación, pero
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que de alguna forma despegarnos de los prejuicios, tenemos que tener un espacio seguro, un contexto seguro, escuchar empáticamente al que no se quiere vacunar, sin juzgarlo, o al menos sin juzgarlo de palabra, ¿no? Uno lo va a juzgar para adentro, es imposible no juzgar a un antivacuna, es imposible. Pero bueno, no decirle, che, dejate de joder, no. Validar sentimientos personales, todo está bien, pero siempre desafiando la información incorrecta, siempre. Y no discontinuar la relación con quienes rechazan la vacuna, tipo, a mí no me vengas a ver más, bueno, no, eso en lo posible no. Después la coadministración de vacunas, tener seguridad y eficacia en la administración de múltiples vacunas. Eso va a reducir la cantidad de visitas, de visitas al médico, a los vacunatorios, mejorar la cobertura vacunal, por ejemplo, COVID, influenza y neumococo. Estrategias para promover la aceptación de esquemas combinados y protocolos de seguridad en la coadministración de las vacunas nuevas. Y esto es muy importante, evitar oportunidades perdidas vacunando a los pacientes, aunque no tengan la libreta. Aunque no tengan la libreta, porque muchas veces uno llega, ¿y el carnet? No lo traje, no, anda a buscarlo. Pero yo no sé si lo tengo. Bueno, anda a buscarlo, fíjate, si no venís con el carnet de vacunación, yo no te puedo vacunar. Bueno, todas esas cosas habría que, de alguna forma, tratar de evitarlas. El profesional tiene que tener una educación continua, capacitación constante en nuevas vacunas, en nuevas estrategias, desarrollar habilidades de comunicación para abordar dudas y miedos, implementar guías actuales basadas en evidencia, ir a los congresos, ir a los cursos. Ustedes también, porque vinieron al curso de vacunas, ustedes están acá. Y evaluar y mejorar la adherencia a la vacunación en la práctica. Bueno, y para ir cerrando, la vacunación en los adultos es esencial para reducir enfermedades prevenibles. Hay barreras, tanto estructurales como no estructurales, que hay que abordarlas, mitigarlas, combatirlas, pelear, etc. Tenemos que tener estrategias para los consultorios, para las comunidades y para las redes sociales. Tenemos que generar educación continua de profesionales y esta confianza tiene que ser con información basada en evidencia. Veamos recordando algunas estrategias, recordatorios de vacunación, modelo de referentes, identificar cuál es la población, aprovechar oportunidades, cuáles serían los lugares donde uno puede trabajar y el tema económico para determinados grupos. Bueno, gracias. Este es el mail de los integrantes del Consejo de Vacuna que disertamos hoy, pero bueno, hoy tenemos, el Consejo de Vacuna somos 10 y hoy somos 9 acá. Acá en la primera fila tenemos todos los integrantes del Consejo de Vacunas. Bueno, gracias. Paso por acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no podemos arrancar con algunas de las que fueron dejando la gente que está conectada desde su casa. ¿Quieren? Bueno, yo arranco. La primera pregunta sobre el brote de sarampión. Si se recomienda la vacunación en los mayores de 50 años ya vacunados. Si quieren, esta la contesto yo, que estoy como atacada con el brote de sarampión. Los mayores de los que nacieron posterior al año 65, antes del año 65, se consideran inmunes. Los que nacieron después tienen que tener 2 dosis de vacuna triple viral o una triple y una doble viral. Así que los que no están vacunados tienen que completar el esquema. Por ahora no hay indicado refuerzos del Ministerio con los casos que hay actualmente. Así que solamente completar los esquemas y chequear las libretas de vacunación. Bueno, acá, ¿alguna pregunta? Allá me parece. Hola, buenas noches. Mati, te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de vacunas fuera de calendario y nombraste 4. De estas, dos preguntas en realidad. Una es, contra COVID, ¿qué marca de vacuna recomendás? O no sé en este momento si están disponibles más de una marca.
Y la segunda pregunta tiene que ver en población mayor de 65 años que tiene accesibilidad a poder pagar las vacunas, si la de herpes y la de sincicial respiratorio se lo recomendás a todos tus pacientes. Bien, gracias Dani por la pregunta. Actualmente hay disponibles 2 vacunas contra el COVID. Las 2 tienen tecnología de ARN mensajero, una del laboratorio Moderna, la otra del laboratorio Pfizer, y en realidad cualquiera de las 2 vacunas, la que esté disponible es la que hay que administrarse. No es una cuestión de predilección por una o por otra. Las 2 son efectivas, las 2 son seguras, no hay que tener preocupación respecto de eso. Y respecto de la segunda pregunta que vos me haces, sí, yo recomiendo las 2 vacunas siempre que las posibilidades económicas de los pacientes estén al alcance de ellos, porque justamente, como dijiste, al ser vacunas que están fuera del calendario, esas vacunas y no están recomendadas formalmente por el Ministerio, la del virus sincicial respiratorio, estamos hablando para adultos, ¿sí? Acuérdense que embarazadas está recomendada y es gratuita y se la aplican. Si tienen las posibilidades, sí las recomiendo. En la práctica, lo que he visto mucho es que los pacientes que ya tuvieron un evento de herpes zóster y ven la publicidad, no quieren vivir otra vez la experiencia de tener un nuevo episodio. O sea, a mí lo que me ha pasado, yo hago consultorio en la ciudad de Bahía Blanca, donde soy, y más allá de yo recomendarla, lo que he visto mucho es que los pacientes que han tenido un evento de herpes zóster, vienen a preguntar por la vacuna, se quieren vacunar justamente por no pasar por ese episodio nuevamente. Bueno, una de las preguntas era cuánto tiempo, o sea, si se pueden vacunar después de haber tenido herpes zóster y cuánto tiempo tienen que esperar para vacunarse. Sí, se pueden vacunar después de haber tenido herpes zóster. Con respecto a en qué momento, es una discusión porque hay distintas escuelas, cuando vos los lees, y distintas recomendaciones a nivel mundial. Hay algunos que recomiendan esperar 2 meses, hay algunos que recomiendan esperar 6 meses y hay otros que dicen que hay que esperar 1 año. En la práctica, si el paciente está recuperado, clínicamente está bien, no tiene ninguna enfermedad aguda que lo esté comprometiendo, la vacuna se puede dar tranquilamente después de que esté estable clínicamente. Bien. Bueno, otra de las preguntas que está... ¿Alguien acá? Ay. Sí, quería hacer un comentario para Nati especialmente. Tu experiencia en los pacientes obesos, que es una población vulnerable para enfermedad respiratoria, cardiovascular, etcétera, y con todos los mecanismos que conocemos que tienen mayor enfermedad, no está cubierta ni en el calendario, no está cubierta en, digamos, recomendación del ministerio. ¿Y qué hacemos con los pacientes menores de 65? Porque 65 más obesidad, 65 le gana obesidad, o sea que a nadie le importa, pero la cantidad de obesos que son menores de 65, yo he tenido rechazos de las 2 coberturas más grandes que líderes de la Argentina, y ya sabemos cuáles son, donde una me ha contestado que tenía que tener un BMI más de 40, y ese era el criterio de esa cobertura. Vos, Nati, que sos especialista en obesidad y cardiometabolismo, ¿qué estás haciendo con tus pacientes? ¿Los vacunás? Pero no los cubre. No, la verdad es que no les cubre, no está indicada. La de la neumonía, por suerte la antigripal y la del COVID las cubre, pero no la de la neumonía. Y la realidad es que siempre uno encuentra... Nati, antigripal menor de 65, obesidad, no la cubre OSDE, por ejemplo. OSDE en particular, está bien. Pero la realidad es que uno siempre encuentra otra patología que hace que el paciente pueda recibir la vacuna. En la práctica, todos los estudios que uno ve, que no hay muchos, en realidad en vacunación hay poquitos y estamos sobre ese tema, con el Consejo de Vacunación en particular, pero todo lo que uno ve y piensa en que el paciente con obesidad tiene una enfermedad inflamatoria crónica que genera una disminución en lo que tiene que ver con o sea, tiene un inmunocompromiso, ¿sí? Y tienen más riesgo, y se vio en el COVID, básicamente, que tienen más riesgo de la enfermedad por neumonía invasiva, en particular, y la indicación la tendrían.
no hay una indicación en lo que es el calendario nacional de vacunación y una indicación formal, pero la realidad es que mis pacientes se vacunan para la gripe, para la neumonía y para el COVID, siempre tienen alguna otra patología que... Viste que en el listado que vos mismo mostraste no está están. obesidad. Por eso Increíble. aclaré en ese momento que había patologías, enfermedades crónicas que estaban cubiertas y había otras que no. Entre esas otras que no, obesidad es justamente una de las principales que marcamos como que no está incluida. Pero sí, la realidad es esa, es que busco otra patología. ¿Querés comentar el trabajo? Hicimos un trabajo en la SAM del año pasado con casi 5.000 pacientes, también lo tenemos para publicar, que es el impacto de la vacunación antineumocóxica según el índice de masa corporal. Y encontramos que como dato más fuerte los obesos, los que tienen sobrepeso y obesidad, o sea, a partir del sobrepeso, tienen mayor internación que los que tienen los normopesos. Y bueno, ella comentaba que el obeso siempre viene con algo. Bueno, le hicimos un análisis multivariado y despejamos la diabetes, la dislipemia y las cardiopatías y encontramos que la obesidad per se es un factor de riesgo, el sobrepeso y la obesidad, factor de riesgo para mayor internación. Ese durante el año vamos a publicarlo. Quizá fui tan sutil que hasta Pascual no entendió que siempre les encuentro otra patología que hace que les indique la vacunación. Pero justamente en función de ese trabajo y de lo que creemos ya no voy a tener que mentir. No hace falta que lo diga, se está grabando. Bueno, nada, gracias a ese trabajo y todo lo que estamos viendo, la realidad es que la indicación es obesidad específicamente. Gracias, Diego, por la pregunta y por dejarme que lo aclare. Creo que hay otra. ¿Mara? No. Bueno, gracias a los cuatro porque fueron todas las disertaciones muy, muy claras. Yo quisiera hacer una pregunta, teniendo en cuenta que somos todos profesionales de la salud, pensando en el autocuidado y las propias indicaciones de las vacunas, ¿sí? Si podemos hacer un repaso de qué diferencia tenemos con los pacientes de riesgo o no, siendo que nosotros somos personal de salud, porque Nati, me quedó una pequeña duda de tu charla, ¿qué pasaba con la vacuna triple bacteriana? Si hay un refuerzo, cada cuánto se da, si podés aclarar eso, ¿sí? Gracias. Sí, gracias, Mara. En el momento lo dijimos, la triple bacteriana, o en realidad la doble, está indicada en los adultos. La doble bacteriana está indicada en los adultos con un refuerzo cada 10 años. Esa es la indicación previa que ya figura. La triple bacteriana celular está indicada en embarazadas por única vez, obviamente durante los embarazos, y en personal de salud está indicada una única vez, pero con un refuerzo cada 5 años. Eso se hace un refuerzo cada 5 años. Y en realidad está indicada en personal de salud por el acceso que tiene el personal de salud a los niños. Entonces, ese contacto que tiene con los niños hace que en el personal de salud esté indicada la triple bacteriana celular y no la doble adulto solamente. Esa es la diferencia. Bien, respecto a eso había algunas preguntas acá. Preguntaban si el refuerzo son 3 dosis o es una dosis el refuerzo de doble adultos. Es una dosis. Es una única dosis. El refuerzo es una única dosis. Y otra pregunta interesante era para las personas gestantes y los convivientes. La pregunta era, ¿qué vacunas recomiendan al grupo familiar de la embarazada? En el caso de la vacuna triple bacteriana. La pregunta era en general. Yo pensaría que influenza, si es en la época, no estaría mal que los convivientes o el conviviente se vacune. Y me pareció haber leído algo también de la vacuna triple, que es un buen momento. Sí. A celular también estaría indicada, o sea, uno tiene que pensar en el carnet de vacunación si esa persona no está indicada, si el conviviente no tiene dada la doble adultos, se le podría dar la triple. La triple bacteriana celular también. Luis. Un poco con respecto a las barreras, te diría un poco a nivel personal, con el tema de las vacunas de la gripe que hay, digamos, mucho lobby hace muchísimo tiempo, había una promesa como que la vacuna
general en la población. Si yo le pregunté a varios pacientes, pues yo me vacuno y no tengo gripe. Y tengo varios pacientes míos, no, doctor, me vacuné el pasado y me engripé, ¿no? Después, cuando vino el tema del COVID, de repente el mundo de la infectología empezó a decir, no, en realidad la vacuna contra la infectología, contra la gripe solamente protege un 50%. No lo decían antes. Ahí hay una especie de... Viste, la población ya generó una cierta desconfianza, lo que me decían antes y lo que me dicen ahora. Entonces es un tópico que hay que pelear mucho. Por ejemplo, otra cosa que no se decía, que con estas vacunas nuevas que han dicho totalmente a favor, el virus incisional respiratorio, un virus que yo lo descubrí recién en el 2009 con la epidemia del H1N1, donde se pudo hacer análisis de los pacientes a ver qué virus tenían. Entonces, yo soy una persona muy lectora, que estoy en un hospital sumamente especializado y descubro ese virus que antes era pediátrico, resulta que lo veo en los ancianos. Uno siente una sensación, ¿por qué no me dijeron antes? ¿Por qué estaba como medio oculto? Todas estas cosas generan un marco de desconfianza que cuando aparezca esta situación te va a resultar vencer porque la población no ha estado lo suficientemente informada y sobre todo el grupo médico. Y otra cosa que tampoco se dice, porque lo que estamos viendo nosotros mucho, es que medimos las vacunas, en la mayoría de ellos, sobre todo la respiratoria, que son las más graves de todo, la enfermedad más grave, es la mortalidad. Pero lo que vemos pacientes ancianos no es la mortalidad, es que te los discapacita. Y casi no hay trabajo de discapacidad y infección. Y lo acabamos de ver al Papa que acaba de salir, que no puede ni hablar. ¿Lo vieron al Papa? ¿Vieron la afirmación del Papa? Que dice una o dos palabras y ya respira. Y está así. Bueno, yo creo que por ahí hay que trabajar. Tenemos que instruir mucho, como bien me gustó tu charla, Pascual, digamos, al grupo médico, porque el grupo clínico todavía se asume que las pulsiones respiratorias son típicas del invierno y que hay que pasarlas y tratar de que el paciente no fallezca. Pero lo que pasa es que cada pulsión respiratoria haces declinación funcional. Y ese sí que es un punto grave, por eso es que hay que trabajar mucho en ese punto. Las barreras que tenemos para estas vacunas respiratorias son grandes, son bastante más grandes de las que uno cree, ¿eh? Me parece genial la aclaración de Luis y también creo que lo mencionamos varias veces durante las charlas, que también está el tema de la inmunidad colectiva, o sea, de también hacer foco que quizá el paciente que dice, yo no me engripo, así que ¿para qué me voy a vacunar si total no tengo gripe nunca me enfermé, o no tengo factores de riesgo, entonces elijo no vacunarme? Y la realidad es que quizá ese paciente orientarlo desde lo que tiene que ver con su familia, con su entorno, si vive con chicos, si vive con gente adulta mayor. Entonces quizá enfocarlo desde ese lugar también ayuda a lo que es cumplir con la vacunación o con las vacunas que sabemos que van a disminuir la discapacidad, sobre todo en los adultos mayores. Voy a destacar esto que dijiste vos, Luis, porque por ahí las personas que nos gusta hacer geriatría y gerontología, por ahí lo tenemos muy incorporado, pero tal vez se le escapa un poco al mundo clínico, que es este concepto de que en los adultos mayores no tenemos que solamente pensar en mortalidad, sino justamente en morbilidad y en esto que estás comentando, que es el impacto funcional, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la independencia y el impacto de que esta persona va a quedar en un contexto de debilidad tan importante que va a necesitar justamente una asistencia y una condición mucho mayor de la que venía y probablemente no se recupere por haber tenido una neumonía por COVID, sistema respiratorio, neumonía, lo que sea. Ese concepto lo tenemos que empezar a insertar la semillita para pensar de que la vacunación no tiene que ver solamente con mortalidad, sino pensar en que nuestros adultos mayores mantengan su autonomía y su independencia. Exactamente, un nuevo objetivo. Yo quería pedirles una reflexión acerca de, lo vi en 2 slides, y como clínico no puedo dejar pasar que un outcome que podría ser que se presentaron acá, que la vacunación disminuya la utilización de antibióticos en la neumonía aguda de la comunidad, ¿no? Lo vi en 2 diapositivas, que es un dato que debería avergonzarnos, en el sentido que uno empieza a reflexionar cuál es la multifactorialidad de indicar antibióticos en neumonía aguda de la comunidad. O sea, que una vacuna prevenga un error, sí, quizás diagnóstico,
un error terapéutico, más allá de que tenemos no pongo la pandemia del COVID porque esto nos pasó y una vez que indicamos antibióticos costaba muchísimo sacarlo cuando estábamos convencidos que había que sacarlo. Sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así. O sea, estuvimos en un evento hace... ¿Ibas a contar eso? Estuvimos en un evento, el doctor Brosio también presente, hace 15 días y la realidad es que en el evento en el que estábamos, muchos neumonólogos, cardiólogos, la mayoría, y en un caso clínico que nos plantearon, no sé si vos, Diego, también estabas... en un caso clínico que nos plantearon era un paciente que tenía un infiltrado pulmonar, bueno, el diagnóstico era una neumonía y si le indicaban o no antibióticos. Obviamente que se le indicaron los antibióticos, todos estuvieron de acuerdo en indicarles los antibióticos y pedirle las serologías y le hicieron el panel viral. Y al día siguiente, virus sincicial respiratorio positivo. ¿Qué hicieron todos? O sea, se preguntaba, en general en el grupo éramos 30 personas, 30 profesionales, cardiólogos, neumonólogos en su mayoría, 4 clínicos. Dijeron, ¿qué harían ustedes con el antibiótico? ¿Le sacan el antibiótico o no le sacan el antibiótico? Debo decir con mucho orgullo que los únicos 4 que levantamos la mano y dijimos, le sacamos el antibiótico, fuimos los 4 clínicos. O sea, todo el resto dijo, ya está, si lo tienen, ya está, lo dejamos 5 días que cumple el tratamiento. Nada, es una realidad, sigue pasando. Sigue sucediendo y nada, creo que hay que luchar contra eso, pero está buenísimo, sí, que la vacuna prevenga una indicación de antibiótico que no correspondía, es muy significativo. Sí. Sí, bueno. Ahí Ricardo. Primero felicitar a los 4 por la presentación. A veces también es bueno adelantarse a las reacciones adversas. A mí me pasa con lo del zóster, con el respiratorio sincicial y con el neumococo, que hay gente cuando se vacuna, le aparece un lindo eritema en el brazo, que a veces todo el brazo, con fiebre, van a la guardia y le ponen antibióticos. Porque dicen, ¿cómo te lo pusiste? Puede haber una infección. Entonces, si uno se adelanta a la gente diciéndole que es probable que usted tenga eso, y si le aparece, póngase hielo y antiinflamatorio, evitamos 2 cosas. Uno, que el paciente sea contra vacuna, porque ya sabe que algo le puede pasar y noche, doctor, usted me dijo que me iba a proteger y resulta que me dio esto, y que no vaya a la guardia y que le pongan antibióticos. Lo otro es, a mí en especial la del dengue, todavía tengo preocupación, porque Dengvaxia, que es la vacuna que está fuera de circulación, excepto en la gente que ha tenido la enfermedad previa, a los que no vacunados les fue peor. Y en realidad el serotipo 1 y 2 con Qdenga está demostrado que no produce eso. El 4 no circuló, pero el 3 no lo descartó, porque el 3 circuló y va para arriba y abajo. Es decir, me parece que por suerte en Argentina, digo, porque en Brasil por ahí circula más el serotipo 3 que acá en el país, y un poco cuando la gente me plantea eso, le digo, bueno, este ítem, el 99% es serotipo 1 y 2, así que hasta ahora la vacuna vamos para todos y todas y todes. Pero el 3 es la gran duda, ¿no? Me parece que esta cosa masiva, y principalmente en Brasil, es bastante interesante a ver qué sucede con el serotipo 3. Lamentablemente Butantan está en la misma. El 1 y el 2 cubren, el 3 no saben si es a favor o en contra, ¿no? No sé qué usted opina. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. En Brasil, que producen Butantan en un convenio que tienen con Estados Unidos, Brasil y una empresa farmacéutica, creo que Merck, publicaron ya 2 artículos, uno en New England y otro en Lancet, y en realidad los resultados son exactamente los mismos que con Qdenga. Son calcados, incluso a pesar de esto que vos decís, que Brasil tiene un porcentaje mayor de circulación del serotipo 3. Es lo que tenemos hasta ahora. Habría que ir viendo qué es lo que sucede con el correr del tiempo, a ver si en algún momento, incluso ahora, yo no recuerdo bien si fue en enero o en febrero, la Organización Panamericana de la Salud sacó un warning donde advertía la probabilidad de que el serotipo 3 aumente su circulación
Y justamente teniendo en cuenta esto, de que las dos vacunas, Butantan y Qdenga, no tenían todavía efectividad demostrada contra el serotipo 3, como diciendo, bueno, estemos atentos a ver qué es lo que sucede. Pero es como vos decís, hoy en día no sabemos ni contra el serotipo 3, ni contra el serotipo 4, mucho menor. Desconozco esos dos serotipos, el 3 sobre todo, circula más en Asia, pero yo no tengo información si hay algo específico que haya demostrado eficacia de alguna de las dos vacunas en Asia, no lo desconozco. Quiero volver a un tema, que alguna vez lo comentamos también con Nati, el argumento recontra robusto de lo que es la disminución de la enfermedad cardiovascular y las vacunas. Creo que es un argumento que también tenemos que difundir entre los médicos. Hay estudios que todos ustedes conocen, New England, uno demuestra 6 veces menos infarto en el vacunado por influenza y 3 veces menos en el sincicial respiratorio, disminución de la tasa de internación por insuficiencia cardíaca en los que tienen enfermedad cardíaca previa y se enferman. Creo que es un argumento, la gente se asusta, nosotros nos morimos de enfermedad cardiovascular a partir de cierta edad, causa número 1 por años luz. Entonces creo que ese es otro argumento para educar a la mayor parte de los médicos primero y de ahí a nuestros pacientes, que el impacto de una vacuna, hay estudios que demuestran que son similares a un impacto de una estatina o un impacto de una aspirina post-IAM, o sea, la oportunidad, unidad coronaria, internación, post-insuficiencia cardíaca, o en nuestros consultorios, que todos tenemos hipertensos, diabéticos, dislipémicos, etcétera, explicarles que no es solamente para disminuir la circulación, para disminuir la neumonía, para no tener, como dijo el doctor Cámara, morbilidad posterior, debilidad, etcétera, sino que es un impacto también en relación a que se mueren menos del corazón por estar vacunados. Creo que eso, por lo menos, es el argumento que a mí siempre, bueno, o ahora, más me impacta y creo que más le puede llegar inclusive a un paciente. Sí, tal cual. Nada que aclarar porque fuiste perfecto el comentario. Para que todo el respiratorio, digamos, se pueda mover un poco más, es que a nosotros a veces nos hace falta el diagnóstico, nos seguimos manejando con mucho empirismo y entonces ahí aparecen los antibióticos, por supuesto, aparecen los antibióticos. Yo creo que si tenemos que, digamos, que el fill and rate sea más económico y que esté en más lugares y que haya en cada centro realmente saber qué está circulando en cada lugar. Porque yo creo que ahí nos vamos a convencer un poco más. No sé si me entendés. Todavía nos seguimos manejando empíricamente y cuando uno se maneja empíricamente redondea a los pacientes. Y te lo dibuja, como digo yo, uno hace un dibujo y a veces el paciente no coincide. Y con él la muerte cardiovascular y todo esto, yo he visto en los pacientes que sí se le puede hacer diagnóstico de certeza que hacen bronquiolitis. Es el típico paciente respiratorio que uno ocurre con 3-4 días y medidas generales se va de alta y el paciente con sincicial respiratorio hasta una semana, 10 días internado. O sea, también los costos. Hay otros resultados más que se pueden ver, porque hacen bronquiolitis, que hacen mucho broncoespasmo. Es la gripe con mucho broncoespasmo, eso es bronquiolitis. Esa es bronquiolitis. Bueno, ustedes en el italiano tienen la posibilidad de hacer panel viral. Tenemos, pero hay cuestionamientos económicos por lo que vale, y por lo tanto ese es un punto que, digamos, altera poder saber la epidemiología exacta en cada lugar. Bueno, pero a ver, como dicen, no todo está perdido. Yo trabajo en un hospital público en Bahía Blanca y nosotros tenemos la posibilidad de hacer panel viral para COVID, influenza y sincicial respiratorio desde hace 1 año y medio. Y de los pacientes infectados que se internan, que hisopamos, tuvimos como reagudización de enfermedades crónicas o incluso neumonías 23, 24 pacientes que tenían virus sincicial respiratorio, por supuesto no vacunados. Pero ahí está esto que vos decís, bueno, bajás los costos de uso de antibióticos, bajás el costo de hacerles imágenes y demás, y hay que tener paciencia a que la enfermedad se controle. Raúl, te veo así con ganas de preguntar, vas a tener el honor de tener la última pregunta. Yo más que nada quiero hacer un comentario. Yo creo que si uno va al pediatra, a ningún paciente se le ocurre no llevar su carnet de vacunación. Y yo creo que de nuevo tenemos que aprender de los pediatras muchas veces en eso lideran, y hay estrategias que tenemos que hacer en el consultorio, como decía Pascual.
Una de esas estrategias es preguntar sobre vacunas, si nuestros pacientes están vacunados, así como también preguntar sobre la salud de la mujer, cuántas se hace un Papá Nicolau, cuántas se hace una mamografía. Yo creo que salud pública se hace en todos los sectores y fundamentalmente en el consultorio es una oportunidad que tenemos nosotros como médicos clínicos. Simplemente reflexionar sobre eso, digamos, aprender de nuevo de los pediatras, porque en esto... Respecto de eso, las vacunas van a estar nominalizadas. De hecho, si entramos a CISA o al Nomivac, vemos las vacunas que recibieron en los últimos años los pacientes, y también, por el otro lado, también hay que educar a los pacientes de que traigan el carnet de vacunas, que tengan en un sobrecito todas las vacunas que se dieron y lo lleven a cada consulta, pero bueno, eso lo va a solucionar que... Sí, aparecen. Están cargadas todas las vacunas y te aparecen las vacunas, incluso las previas. Además de COVID e influenza. Además de COVID, están cargadas todas las vacunas previas y uno entra en Mi Argentina, de a poco, obviamente, pero se va cargando la información, así que ya ni siquiera sería una excusa de que no trajo el carnet, entonces no lo vacunamos. Voy a agregar una sola cosa más y ya terminamos. De todos los que están acá, ¿quiénes hacen internación? Levanten la mano. Todos, ¿no? Bueno, gran parte. La mayoría. La pregunta es, ¿por qué no vacunamos a los pacientes cuando se van de alta? Ya está antes de que aunque sea las vacunas que están en el calendario. La pregunta es, hay un montón de estudios ya que han demostrado que tanto gripe como neumonía, fundamentalmente esas dos, las vacunas son eficaces y efectivas al momento del alta hospitalaria de los pacientes. Los tenemos internados 4, 5, 6, 7 días, se van de alta sin vacunar. Esto... La realidad es que no hay provisión de vacunas. Deberemos exigirlo. Si sabemos que es una intervención rápida, costo efectiva, de alto impacto en salud, los pacientes no se pueden ir de los hospitales sin haber recibido al menos las vacunas que están dentro del calendario de vacunación. Si todos están viendo, hay un QR en la pantalla. Les pedimos si pueden escanear el QR y contestar las preguntitas que les van a aparecer, que en realidad tienen que ver con qué es lo que podemos aportar. Ya comentamos al principio que esta es nuestra primera jornada de recomendaciones de vacunación y la intención y la idea es que esto persista en el tiempo, pero queremos saber si realmente les resultó interesante, y hay una partecita donde ustedes pueden escribir y desarrollar si hay algo en particular que les hubiera gustado que estuviera presente o que les parece que fuera importante que trabajemos en otra ocasión. Así que les pedimos que por favor, si lo pueden completar, 2 segunditos, les agradecemos. Mientras lo completan, la última pregunta, hay algunas que quedaron sin contestar, pero hay varias preguntas sobre vacunación antineumocóxica, preguntan sobre el esquema secuencial, sobre cuándo recibir la 20. La idea de la vacunación conjugada de 20 serotipos también era simplificar el esquema. Por ahora no está sucediendo porque están los esquemas mezclados. Los pacientes que tienen el esquema, corregime si no es así porque es medio difícil, los que tienen el esquema secuencial completo, o sea, vacuna 13 y vacuna 23 para hacerlo más corto, tienen que recibir un refuerzo, los mayores de 65 a los 5 años. Los que tienen una sola vacuna, 13 o 23, tienen que recibir a los 12 meses la vacuna de 20 serotipos. Esto va a pasar porque no hay vacuna de 20 serotipos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires no hay, donde yo trabajo, que recibimos vacuna del gobierno de la ciudad, hay solo en el sistema privado, y en la provincia de Buenos Aires tampoco había muchas en el sistema público. En algunos del sistema público hay. Sí, hay muy poquitas dosis repartidas, así que los pacientes se siguen vacunando con la vacuna conjugada 13. 23 no hay más, o si hay son pocas las que quedan porque no se va a fabricar más. Así que eso, creo que con eso respondimos las preguntas de neumococo. Nada, Vane, que aclarar. Bárbaro. Una vez que terminamos el QR en la encuesta, los esperamos en el piso 9 para un cóctel de cierre, para darles un agradecimiento por su asistencia y por escucharnos y aguantarnos, y a los que están presentes en forma virtual, agradecerles que se hayan quedado hasta este momento. Y también, si completan la encuesta, podemos saber si hay algo que podamos aportar en un próximo evento.
Así que no sé si mis compañeros quieren Nada más. aclarar algo más. Muchas gracias a todos.